porque miren, el tema de las pensiones nos compete a todos. Muchas veces en el ejercicio pues, que uno tiene como profesional, a veces como contratista, uno no ve pues como las implicaciones y los beneficios de cotizar a pensión. Inclusive muchas veces vemos el tema de la cotización a pensión como un gasto, ni siquiera lo vemos como una inversión. Entonces, ¿qué hago? Soy contratista, tengo que pagar los aportes a pensión, me están sacando un montón de plata, pero cuando no conocemos y cuando no entendemos las coberturas que tenemos, cuando estamos cotizando a pensión, de pronto esto se nos vuelve como un gasto. Entonces, vamos a tener unos objetivos en esta capacitación. Es primero que todo que ustedes conozcan de manera completa cómo funciona el sistema general de pensiones en Colombia y adicional, sensibilizarnos respecto a la importancia de cotizar a pensión. Entonces, en la misma línea de lo que les venía diciendo, mire que uno realmente cuando construye una vejez tranquila, cuando está joven, cuando tiene las posibilidades de trabajar y hacer cotizaciones al sistema. Si usted se empieza a preocupar por su vejez y por sus cotizaciones a pensión, cuando ya está por allá de 40, de 50, de 60 años, pues lo cogió la tarde para protegerse en la vejez. Entonces, quiero que veamos las cotizaciones a pensión como una forma de tener una vejez tranquila. Yo me imagino que todos los que estamos acá no nos vemos dependiendo ni de los hijos, ni tampoco dependiendo del Estado, sino que queremos todos tener una vejez digna y tranquila, ¿cierto? Y eso se logra pues, con algunas prestaciones económicas, ¿sí? Ahorita vamos a hacer también una simulación donde nos vamos a dar cuenta que pensionarse es el mejor negocio que uno puede hacer, porque usted va a aportar unos recursos, una X cantidad de recursos, y le van a devolver un montón que va a ser una cifra que puede ser en algunos casos del 100, del 200, del 300% versus lo que usted aportó, ¿sí? También muchas veces vemos y tenemos en la mente que, bueno, no nos vamos a alcanzar a pensionar, o que cada 8 días están subiendo la edad de pensión. Eso lo vamos a ampliar ahorita también y vamos a ver que no es tan cierto, que solamente en Colombia se ha subido la edad de pensión 2 veces, y ahorita les voy a explicar pues, todos esos temas. Entonces, esto como una breve introducción, contarles entonces que Colpensiones recibió toda la operación del Seguro Social en pensiones. Todo lo que era el Seguro Social en pensiones empezó a funcionar en enero de 1967. El Instituto Colombiano de los Seguros Sociales funcionó incluso desde la década del 40, pero en temas pensionales empezó a funcionar en 1967. ¿Sí? Recuerden que el Seguro Social tenía cobertura por 3 riesgos, con los riesgos de pensión, de salud y también el riesgo de, bueno, riesgos laborales, ¿sí? Ya por varias situaciones que todos conocen, temas de administración documental, se dio el cambio del Seguro Social a Colpensiones. Hace 8 días, el lunes hace 8 días, cumplimos 6 años de estar en operación. Teníamos un reto importante al entrar en operación con Colpensiones y era cambiar la imagen que tenían los colombianos del Seguro Social en 2 aspectos básicamente. Primero, temas pues que por los cuales usted ya había, digamos, hecho algunos aportes. Entonces, el Estado en cierto sentido estaba incumpliendo una promesa de valor para los colombianos. Entonces, teníamos ese objetivo de mejorar la atención para las personas, mejorar la gestión documental, porque entonces cuando la gente solicitaba su pensión en Colpensiones, en el Seguro Social, se le demoraba 4 o 5 años, había gente que la solicitaba con mucho tiempo de anterioridad y desafortunadamente en algunos casos se hacía real el vaticinio del coronel no tiene quien le escriba. Alguna gente moría esperando que les llegara la pensión, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones no se podían presentar más en este país, máxime con las tecnologías que tenemos ya dispuestas. Entonces, Colpensiones lo que hizo en un primer momento fue organizar todas las historias laborales, ¿sí? Toda esa documentación que se manejaba, digamos, de una manera muy física, en papel,
se digitalizó. Nosotros ahorita tenemos pues sistemas y tecnología de punta, se hizo una inversión significativa en esos sistemas para administrar la información, ¿sí? Entonces, eso nos permite a nosotros tener unos tiempos de respuesta como los que tenemos ahora. En términos generales, si usted solicita su pensión en Colpensiones, primero que ustedes conocen casos de algunas personas que la pensión les sale en 15 días, en 20 días, en un mes. Todo depende de cómo está su historia laboral. Ahorita me voy a detener un poquito en el tema de la historia laboral. Lo otro que quisimos mejorar, entonces mejoramos el tema de las historias laborales y también mejoramos el tema del servicio para las personas, ¿sí? Entonces, quiero que esto les quede muy claro a todos. En Colpensiones, absolutamente todos los trámites son gratuitos. Ya no se necesitan ni abogados, ni tramitadores, ni nada de esas cosas. Usted va a una oficina de atención y le van a dar toda la información respectiva a este tema, ¿sí? Entonces, la oficina más cercana que ustedes tienen acá es la de Río Negro, en el Centro Comercial San Nicolás, por los lados de Juan Valdés. Ahí van a encontrar personas que les van a dar asesoría en todo lo que ustedes, digamos, necesiten respecto a este tema pensional. Y adicional, pues ustedes tienen un canal adicional que es pues acá con la asesoría comercial que le damos a Coredi por medio de la señora Patricia y las personas de talento humano, en lo que yo les pueda servir, con todo el gusto, digamos, canalizamos todos esos requerimientos por medio de ellos. Entonces, les venía comentando que, digamos, esto del tema de las pensiones es de responsabilidades compartidas. Las administradoras, los fondos de pensiones tienen unas obligaciones, pero los afiliados, o sea, uno como afiliado también tiene unas responsabilidades, ¿cierto? La responsabilidad fundamental que todos tenemos como afiliados es estar revisando la historia laboral. Levántame la mano acá la persona que ha revisado su historia laboral en el último año. Bueno, aquí encuentro bastante, sí, por eso me gusta. Normalmente cuando estoy en las capacitaciones me levanta la mano muy poquita gente, ¿sí? Pero resulta que deberíamos ser todos, ¿cierto? Los que tengamos ese hábito de revisar su historia laboral. Y les voy a explicar por qué es tan importante estar muy al tono de este tema de la historia laboral. Ahorita pues llevamos más de 6 años trabajando en Colpensiones este tema y llegan las personas de 62, 63 años con su edad de pensión ya cumplida, con sus requisitos cumplidos y vienen entonces a solicitar su pensión. Se sientan, se les revisa la historia laboral, le aparecen nomás a la persona 200, 300 semanas y el señor dice, ay, pero ¿cómo así si yo trabajé toda la vida? Yo trabajé mucho tiempo y a mí inclusive hasta me descontaban para pensión. Entonces se pone uno a revisar y como ustedes saben que, pues, digamos, el tema de la regulación y el tema de aportes a pensión, digamos, es desafortunadamente muy reciente. Anteriormente los empleadores tenían mucha facilidad para no cotizar esta pensión, inclusive solamente cotizar la salud. Entonces, personas con su edad de pensión que nunca revisaron su historia laboral, ahorita tienen 200, 300 semanas, no se alcanzan a pensionar con ese tiempo, ¿cierto? Y adicional, pues trabajaron toda su vida y pues les espera, digamos, una situación muy compleja en el resto del tiempo que alcancen a sobrevivir. Entonces, primero que todo, si usted está revisando su historia laboral, puede evitar ese tipo de situaciones en las que su empleador omita los pagos a pensión. Sin embargo, pues ahorita es muy difícil que se presente, porque Colpensiones y hay un montón de entidades que estamos, digamos, regulando todo este tema para que esas omisiones no se presenten. Pero pues, mal que bien, hay que estar revisando esa historia laboral. Lo segundo, y lo más importante de estar revisando la historia laboral, es porque, miren, cuando uno cotiza pensión, y esto lo vamos a hablar ahorita, usted tiene cobertura por 3 riesgos. Tenga de cuenta que tiene un seguro por 3 riesgos. No solamente por la vejez, sino que también está cubierta su invalidez y también su muerte, ¿sí? Vamos a hacer extremos. Imagina un escenario en el que usted es la única persona que está generando ingresos en su casa, tiene unos dependientes económicos, una esposa, unos hijos. Si usted es la única persona que genera ingresos en su casa, su historia laboral no está actualizada. Si usted llega a fallecer, entonces imagine qué va a pasar con su familia. Imagine que su historia laboral le faltan semanas. Si usted muchas veces ni se acuerda dónde ha trabajado, ¿sí? Ahora para que su familia se acuerde, ¿sí? Entonces
Seamos muy conscientes de este tema de la historia laboral, consultémoslo. Por los fondos privados se puede consultar tanto por las páginas web de esos fondos como en los puntos de atención. Y Colpensiones también crea una sucursal virtual donde usted se registra y va a poder consultar su historia laboral. Adicional, nosotros hemos implementado un nuevo servicio por la página web para los afiliados a Colpensiones, y es que por la misma página se pueden solicitar las correcciones de las historias laborales. ¿Sí? Entonces, seamos muy juiciosos con el tema de la historia laboral. No solamente se trata de un tema de vejez, sino por invalidez y por muerte, y adicional pues usted garantizarse que siempre va a estar cubierto por esta obrero. Entonces, lo que les decía, estos son los dos objetivos que tenemos: conocer el sistema general de pensiones, y al final, yo sé que es uno de los temas más importantes, inclusive los que hacen la diferencia, vamos a hablar de cómo se liquida una pensión en Colpensiones, y vamos a tratar de hacer un paralelo con cómo es la liquidación en los fondos privados, para que identifiquemos ahí diferencias y quedemos muy bien informados. ¿Sí? La idea es, en primer lugar, darles a ustedes elementos para que tomen esa decisión de que les conviene más estar en un fondo privado o en Colpensiones, y que también pues tengan información. Bueno, entonces, este es un breve derrotero de lo que vamos a trabajar acá. Tenemos el tema de los regímenes pensionales, vamos a hablar también de los traslados, qué hay que hacer entonces con el tema de los traslados, sistema general de pensiones, cómo nos podemos trasladar, los tipos de pensión, las alternativas que tenemos en caso de que no nos alcancemos a pensionar, y también al final vamos a ver cómo se liquida la pensión. Listo, entonces, como les mencionaba ahorita, el tema de la pensión, digamos que está dispuesto para solucionar un problema en las sociedades, que es el tema de la vejez. La pensión está diseñada para garantizarle a usted en esa etapa de vejez que usted adquiere una condición de vulnerabilidad en el sentido de que usted es una persona que no puede generar ingresos, que no va a tener un trabajo estable. Entonces, garantizarse unos ingresos económicos suficientes para que usted sostenga el mismo nivel de calidad de vida. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la definición que podemos tener ahí de pensión. Y acá vamos a hacer un paralelo muy, digamos, muy concreto respecto a las diferencias que hay entre fondos privados y Colpensiones. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a remitir un poquito a la historia y vamos a hablar de lo siguiente. Miren, Colpensiones administra algo que se llama el régimen de prima media, y los fondos privados, todos los fondos privados, administran algo que se llama el régimen de ahorro individual por solidaridad. Les voy a explicar entonces esas diferencias. Para que ustedes hagan una diagnóstica concreto, Colpensiones administra, como les digo, el régimen de prima media, y hagan de cuenta que este régimen pensional funciona como una especie de bolsa común, como si todos estuviéramos haciendo una vaca para pensionar. Entonces todos vamos depositando nuestro dinero en una misma bolsa, y de ese dinero se va sacando lo necesario para pagar las pensiones. Vamos a hablar entonces un poco de historia y también de cifras. Y en este modelo de pensiones está inspirado en el modelo de pensión alemán. ¿Sí? Básicamente, bajo este modelo de régimen de prima media de reparto, digamos que la esencia del modelo es propiciar la ayuda intergeneracional entre personas. ¿Sí? Es decir, los aportes de las personas más jóvenes subsidian las pensiones de las personas que van cumpliendo sus requisitos. Para el caso puntual de Colombia, por el porcentaje de aportes que se hacen y por las condiciones que tenemos, para que este sistema sea viable, entonces tenemos varias cifras ahí a considerar. Entonces, lo primero es que en Colombia en este momento son 24 millones de personas en edad económicamente activa. Personas que estamos entre los 18 y los 65 años y que podemos estar realizando aportes al sistema general de pensiones. Las cifras son muy alarmantes en ese sentido, porque de los 24 millones de personas que estamos en edad económicamente activa, solamente hay afiliadas a algún fondo de pensión 10 millones de personas. Entonces, de entrada, más del 50% de las personas están
en una situación que se llama informalidad laboral. Imaginen qué va a pasar con todo ese montón de personas que no están cotizando a pensión y que no tienen un panorama serio, un panorama fijo respecto a lo que van a ser sus ingresos en los temas pues, de la vejez. De esos 10 millones de personas, Colpensiones tienen afiliados aproximadamente 6 millones de personas. Pero de esos 6 millones de personas, ustedes saben que no todo el mundo está haciendo aportes constantemente a pensión, sino que solamente hay algunos que son juiciosos con el aporte a pensión constantemente. Al corte del 31 de diciembre del 2017, habíamos 2.200.000 personas realizando aportes a pensión de manera constante. ¿Sí? Para que el sistema sea viable como está planteado, por cada pensionado deben haber 22 personas cotizando. ¿Sí? La cifra en este momento que tiene Colpensiones de pensionados es de 1.300.000 personas. Entonces miren que la proporción ni siquiera alcanza a ser de 2 a 1, de por cada 2 personas cotizando un pensionado. ¿Sí? Y por eso hablamos que se necesita una reforma pensional, que hay que reformar el sistema y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, eso no es realmente un capricho del gobierno, porque el sistema, pues en este momento como está, no es viable. Ahorita vamos a profundizar en un ejercicio ya más individual para que ustedes identifiquen eso. Entonces, así está funcionando Colpensiones. Ustedes nunca han visto desde enero de 1967 que a los pensionados les digan este año o este mes no hay plata para las pensiones. Eso, digamos, es un dinero sagrado, pues, y es una de las primeras obligaciones que cumple el Estado. Entonces, siempre el Estado pone el resto del dinero suficiente para pagar las mesadas pensionales de las personas. Bueno, entonces, así funciona el régimen de prima media, una bolsa común donde usted hace sus aportes y de esa bolsa común se saca el dinero para pagar las pensiones. En contraste, los fondos privados funcionan de una manera muy distinta, porque como se llama un régimen de ahorro individual, allá todos los aportes que usted haga pensión, si usted está en un fondo privado, van a una cuenta que está a su nombre. Si esa cuenta, digamos que ahí no hay ninguna bolsa común, sino que usted tiene una cuenta y ese dinero va a servir para financiar las pensiones de cada persona. Esa forma como funciona el sistema va a ser la principal diferencia y genera la principal diferencia entre fondos privados y Colpensiones. ¿Por qué? Porque yo en un fondo privado me voy a pensionar con capital, con dinero. Esa es la condición para yo pensionar. En Colpensiones, yo me voy a pensionar con 2 condiciones, con edad y con semanas. La edad en este momento está a 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Y las semanas que hay que cotizar son 1.300 semanas. 1.300 semanas son aproximadamente 26 años de trabajo. Entonces, cuando usted le dice a un joven que está sentado escuchando que para pensionarse tiene que cotizar por lo menos 26 años, a usted eso le parece un montón de tiempo. Pero yo me imagino que los que llevan más tiempo trabajando les pasa que empiezan a trabajar y eso el tiempo se va volando, ¿sí o no? Entonces, realmente ahí la invitación es a tener muy claro el tema de los aportes a pensión siempre. Inclusive hoy día es casi que más importante cotizar a pensión que a salud, porque cubre riesgos distintos, obviamente, pero a la hora de la verdad, si usted está vivo y no le pasa nada, pues es mejor tener este tema de la pensión. Entonces, continuando con el paralelo, usted con pensiones le piden 1.300 semanas, y la edad de pensión. En los fondos privados a usted le piden capital, ¿sí? Técnicamente le van a pedir el 110% del capital necesario para financiar por lo menos una pensión equivalente al salario mínimo. Les voy a seguir hablando de cifras. Una pensión por el salario mínimo en este momento cuesta aproximadamente 220 millones de pesos. Y ahorita les voy a voy a hacer el cálculo de dónde sale esa cifra de los 220 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, los explico este ejercicio. Me imagino que ustedes son profes, ¿sí? Los profes de matemáticas deben ser buenos para esto. Cuando usted aporta por un salario mínimo, para que ustedes se hagan una idea, cuando usted aporta por un salario mínimo, aporta el 16% de su salario. El salario mínimo en este momento es 782.000 pesos redondeados.
Entonces, cuando usted aporta por el mínimo, estamos hablando de que usted aporta aproximadamente 126.000 pesos en el mes, ¿sí? Si usted aporta 12 meses en el año, entonces eso serían 120.000, aproximadamente viene a ser como 1.400.000, 1.500.000, ¿sí? No soy tan rápido para esos temas. Supongamos que usted aporte 26, 30 años, multiplíquese 1.500.000 por 30 años de trabajo. Eso más contado da como 45 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cuánto hay que sumar, por ejemplo, en un fondo privado? 220 millones de pesos. Entonces es muy difícil que una persona por el salario mínimo se pensione en un fondo privado, ¿cierto? Porque nunca va a llegar a los 220 millones de pesos. Entonces en el fondo privado se creó algo que se llama la garantía de pensión mínima, ¿sí? Y es para personas que sus ingresos no sean inferiores a un salario mínimo y se puedan pues pensionar, porque de otra forma esas personas no se pensionan en un fondo privado. Si usted aporta por un salario mínimo y está en un fondo privado, usted nunca se va a pensionar porque nunca va a llegar a los 220 millones de pesos. Entonces, para los que están en el fondo privado, se les aplica esta garantía de pensión mínima y es el único caso en el que usted se pensiona con edad y con semanas en un fondo privado. Y le van a pedir a usted en un fondo privado 1.150 semanas y la edad de pensión, los 57 años o los 62. Entonces, cuando usted se pone a escuchar con detenimiento esa información, se da cuenta que en un fondo privado, si usted tiene ingresos por un salario mínimo, usted se pensiona con menos semanas allá, con 1.150 semanas que equivalen aproximadamente a 23 años, ¿sí? En cambio, con pensiones son 1.300 semanas que equivalen a 26 años, ¿sí? Entonces, pues el objetivo de este espacio no es decir que los fondos privados son muy malos o con pensiones es lo único bueno, ¿no? Es mostrarles a ustedes la realidad de los dos sistemas para que ustedes, con base en su caso particular, se informen y tomen muy buenas decisiones, ¿sí? Entonces miren que ahí, por ejemplo, hay una ventaja que tiene el fondo privado versus con pensiones. Es que usted allá se pensiona con 1.150 semanas si usted cotiza por un salario mínimo. Entonces, digamos que eso es un auspicio que da el Estado para las personas que están en el fondo privado y que se alcancen a pensionar con un salario mínimo. Digamos que la contrapartida de esta situación o la ayuda que se les da por parte del Estado por pensiones a las personas para que se pensionen es un programa que se llama régimen subsidiado a la propia pensión, ¿sí? El programa del subsidio a la propia pensión, que lo administra una entidad que se llama Colombia Mayor. Ese programa antes se conocía como Prosperar, de pronto ustedes lo han escuchado como Prosperar, y para mí es una de las mayores ventajas de estar afiliado con pensiones. Les voy a explicar por qué. Miren, cuando usted, digamos, tiene, no sé, algún revés en su trabajo, lo descubrieron, o le han el ácido, le ha sido un placer, entonces, si usted se queda sin trabajo, usted, para seguir cotizando a pensión, por lo que debe cotizar es mínimo por el salario mínimo, ¿sí? Y para pagar pensión, el sistema no recibe solamente pensión, sino que debe pagar también salud. Entonces, el aporte a pensión son 120.000 pesos y el de salud son otros 80.000, otros 90.000 pesos. Entonces, usted tendría que aportar como independiente 210.000 pesos aproximadamente. Imagínense usted sin trabajo para conseguir 210.000 pesos para poder seguir cotizando, pues va a estar complicado el tema. Resulta que con este programa, como es un programa subsidiado para la propia pensión, entonces se le da a usted la posibilidad de que pague solamente 30.000 pesos, ¿sí? Usted va a pagar solamente 30.000 pesos de los 120.000 que tiene que pagar la pensión, ¿sí? Y la salud la puede tener como beneficiario de su esposo, de su esposa o en el CISBEN. Entonces yo mensualmente con este programa me estoy ahorrando casi que 180.000 pesos, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo damos ese subsidio? Se da hasta por 13 años. Entonces cuando usted se pone a hacer las cuentas, hombre, con pensiones son 26 años de trabajo, ¿sí? Y te están dando la posibilidad de cotizar por 30.000 pesos, 13 años, te están regalando la mitad de la pensión, ¿sí? Porque es que usted cotice a pensión por 30.000 pesos, le están regalando literalmente pues la pensión y se la subsidian hasta por 13 años, ¿sí?
Este beneficio es solamente para los afiliados a Colpensiones, ¿sí? Entonces, es una garantía para usted pensionarse. Usted podría decir, de entrada, si está en Colpensiones, si ya tiene más de 13 años de cotización, que su pensión literalmente está garantizada, porque en el peor de los casos, si usted se queda sin trabajo, ingresa a este programa pagando los 30.000 pesos y se alcanza a pensionar, ¿sí? Entonces, los requisitos para ingresar a este programa, ¿cuáles son? Porque no quiero que se queden con esta información, entonces les entró por uno y les salió por el otro. Eso hay que divulgarlo, ¿cierto? Usted conoce un vecino, conoce un familiar que cotizó algún tiempo, que en este momento no está cotizando, y usted con decirle esto, le cambió la vida, le hizo posible a esa persona que se pensionara, y se acaban ese montón de casos de personas que están llegando ahorita a las oficinas de Colpensiones a los 62, 63 años con 700 semanas, y uno le pregunta, ¿y usted por qué no cotizó en Colombia Mayor? Eso existe desde hace 20 años. Ah, no, porque yo no sabía, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas creo que es responsabilidad social de todos divulgarla, ¿cierto? Y que toda la información pues esté entre todos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Estar afiliados a Colpensiones, ¿sí? Hay que estar afiliados a Colpensiones, tener por lo menos 650 semanas y ser mayor de 40 años. Miren que son requisitos que no son tan difíciles de cumplir, ¿sí? Para recibir mayor información de este programa, todas las personas se pueden acercar a la oficina de Colpensiones, acá en Río Negro, ¿sí? Acá, en San Nicolás. Entonces, los requisitos, se los repito: ser mayor de 40 años, estar en Colpensiones y tener por lo menos 650 semanas cotizadas. Eso equivale a 13 años, ¿sí? Desde que se me olvide, en esas 650 semanas, ¿quiénes de acá prestamos servicio militar? Ninguno. Bueno, los que prestamos servicio militar, por si les preguntan, esas semanas se tienen en cuenta para la pensión, ¿sí? Y también cuentan para ese tema, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Señor. Dígame. Uno, pues, se beneficia de este convenio. Sí. Entonces usted no puede tener seguridad social como una entidad como Planeva. Así es el programa. Miren, es muy importante la pregunta que usted hace. Este programa está dirigido a personas que no están vinculadas laboralmente con nadie, ¿sí? Porque si usted está vinculado laboralmente con una entidad, tiene que hacer aportes a pensión y a salud, ¿sí? Entonces, esto es para personas que no estén trabajando. Pero si usted quiere pagar la salud como independiente. Si usted quiere pagar la salud como independiente, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, sin ningún problema. Paga la salud como independiente y los 30.000 pesos de pensión. Sino que este sistema te da la alternativa de pagar los 30.000 pesos de pensión y estar subsidiado como un CIFE. Y recuerden que ahorita ya cada EPS tiene su régimen subsidiado. ¿Sí? Entonces usted no se tiene que pasar de EPS. O sea que como yo por ejemplo en ese momento estoy afiliada a SUR, entonces yo me podía pasar al régimen subsidiado por SUR. Exactamente, sí señor. ¿Sí? Y queda con este enfoque, eso se puede hacer. Es real. Sí, es raro que usted dice, señor, a veces las EPS todavía no tienen todo ese régimen subsidiado, pero ahorita todo está apuntando a que se vaya a ese tema. Cuando tú se ha laborado, tú quieres que hable sin labor, hasta que como no se llama, hay unas compañías que se llaman y ahorita varias veces no pueden. Sí, ya es una gestión pues que hay que averiguar en cada EPS. Bueno, entonces retomando el tema, ya para ir cerrando, créanme que esto es una de las mayores ventajas de estar cotizando a Colpensiones, el tema de Colombia Mayor. Y me gusta comprometer a la gente con que le hagan publicidad, o con que usted le diga a una persona y esa persona le diga a otra persona, así nos informamos todos. Porque esta es una de las cosas más desconocidas del Estado. Ya para cerrar este breve paralelo, les cuento que en Colpensiones, para calcular el monto de su mesada pensional, si quieres me colaboran con el silencio por favor para no tener que hablar o el de toda la vida, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio pues
con el caso concreto de alguno de ustedes y les explico muy bien cómo se liquida la pensión. Pero entonces, para que tengan en cuenta, Colpensiones se liquida su pensión con base en el promedio de salario de los últimos 10 años o el de toda la vida, el que le dé más alto. Usted ni siquiera le preguntan cuál quiere, sino el que le dé más alto, ¿sí? La mayoría de personas, por su formación, por su experiencia académica, por su experiencia laboral, el promedio de salario de los últimos 10 años es el que le da más alto. Pero hay personas también que empiezan con muy buenos salarios y los últimos 10 años tienen ingresos muy bajitos, entonces todo depende, ¿cierto? Entonces, sobre el que usted le dé más alto, usted le van a reconocer en Colpensiones un porcentaje. Ese porcentaje va a estar en función de las semanas que usted tenga cotizadas. Otro mito que tenemos, hombre, es que usted llega a las 1300 semanas y el resto de las semanas se la roban, ¿cierto? O como dicen otras partes, que eso es plata perdida, ¿cierto? Es plata perdida. Pero resulta que usted aproximadamente por las primeras 1300 semanas le reconoce el 65% de ese promedio de salarios. Y por cada 50 semanas que tengas adicionales a las primeras 1300, ese porcentaje de liquidación va a ir subiendo en un 1.5%, ¿sí? Hasta llegar al máximo inclusive del 80% que se alcanza con 1800 semanas. Entonces, palabras más, palabras menos, para que no vean que estoy hablando muy enredado. Entre más semanas usted cotice, más alta le queda la pensión, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Así funciona en Colpensiones, la liquidación de la pensión. En un fondo privado, básicamente lo que hace el fondo privado es tener en cuenta tu expectativa de vida, ¿sí? La expectativa de vida que tengas y el capital ahorrado. Y sobre esa expectativa de vida y ese capital ahorrado se hace una operación y eso determina el monto de la mesada pensional, ¿sí? Y es por eso que en los fondos privados las mesadas pensionales siempre quedan tan bajitas. De entrada, si usted cotiza por más de 2 salarios mínimos, siempre la mesada va a quedar más alta en Colpensiones. Sí, ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento del traslado, ¿sí? Entonces, ahorita ya está obligatorio, a partir del 1 de octubre del 2018, que si usted se quiere trasladar de un fondo privado para Colpensiones o viceversa, usted debe recibir algo que se llama la doble asesoría, ¿sí? Esa doble asesoría, pues digamos que a mí me parece algo muy chévere porque ya la gente va a tomar la decisión con fundamento. Esa doble asesoría es que el fondo privado le va a hacer a usted una proyección de cómo queda su pensión, ¿sí? Si se queda allá, y Colpensiones también le va a dar esa doble asesoría de cómo queda la pensión si usted se traslada para acá. Entonces, adicional se le informa a las personas los beneficios de estar en Colpensiones, de estar en los fondos privados. Mejor dicho, una doble asesoría es como esta capacitación que ustedes están recibiendo acá, pero un poco más resumida, ¿sí? Entonces, lo que se está generando con la doble asesoría es que la gente tome las decisiones realmente pues, de una manera muy informada, ¿sí? De todas maneras, para el tema del traslado, adicional al requisito de la doble asesoría, hay otros requisitos adicionales. El primero es estar afiliado por lo menos 5 años a un fondo privado para los que se quieren trasladar para Colpensiones, ¿sí? El tema de la afiliación, digamos que no implica necesariamente aportes. Los fondos privados son felices yendo a las universidades a ofrecer que las tarjetas de fidelización de puntos y todo eso. Entonces, le hacen firmar a usted una cosa, y eso que le hacen firmar es un formulario de afiliación para darle la tarjeta de puntos. Si usted firmó esa afiliación a los 18 o 19 años, debe estar en un fondo privado por lo menos 5 años desde esa fecha de afiliación. Entonces, si usted firmó eso a los 20 años y se graduó por allá a los 22, usted va a una empresa y como usted ya conoce las ventajas de Colpensiones y dice, no, yo quiero estar en Colpensiones, le van a decir que no se puede afiliar, sino que tiene que estar por lo menos otros 2 o 3 años hasta que cumpla los 5 años en el fondo privado, ¿sí? Entonces hay que cumplir 5 años de afiliación en el fondo privado, ¿sí? Lo otro que hay que cumplir es un tema de edad, ¿sí? Y esto es pues como de las situaciones más delicadas. Usted tiene para tomar esta decisión, las mujeres hasta antes de los 47 años y los hombres hasta antes de los 52. Hay mucha gente que sabiendo que le convenía y todo el tema, no se trasladaron, y después de que cumplen esa edad y que ya ven pues este tema,
Entonces no se pueden trasladar y pues por vía administrativa no se puede hacer nada y les toca recurrir a temas judiciales. Y vienen pues, ganando. Señor. Y vienen ganando. Sí, la mayoría. En Antioquia, nomás por darles una cifra, para que ustedes vean cómo está la situación. Hay más de 10.000 demandas de gente que se quiere trasladar de fondos privados a Colpensiones después de la edad. Esas demandas son costosas, cuestan 8, 10 millones de pesos, ¿sí? Pero muchas veces la gente, ¿qué hace? Con la diferencia de la mesada pensional, cuando se les hace el cálculo, se dan cuenta que con la diferencia de la mesada pensional, los primeros 4 o 5 meses pagan la demanda y ganan plata, ¿sí? Entonces, pues la idea es que ese tipo de fondos se siga presentando. Hombre, que usted necesite una demanda, pues, o sea, realmente eso tiene que pasar a la historia. La idea es que usted tome sus decisiones a tiempo, que no deje todo para última hora, que entienda dónde le conviene estar según su situación y que ese tipo de cosas pues pasen a la historia. Primero, para que usted se evite los costos de una demanda que, como les digo, es una cosa muy, muy costosa. Y segundo, pues para que por temas jurídicos hay personas que inclusive así teniendo el mejor abogado no cumplen con algunos requisitos, avanza por ahí. Entonces, lo que les comentaba, el tema de la doble asesoría necesario tanto para hombres como para mujeres. Entonces, primero la recibe en fondo privado y el que necesite la doble asesoría de Colpensiones la puede recibir en la línea, en el call center. La línea de Colpensiones es el 283-6090. ¿sí? Insisto, esta capacitación que ustedes están recibiendo hoy trata todos los contenidos de la doble asesoría, pero esto no les va a servir como doble asesoría, sino que ustedes tienen que quedar con una certificación en el sistema. Les repito la línea, 283-6090. A esa línea pueden llamar para que reciban la doble asesoría de Colpensiones. Recuerden que antes de recibir la de Colpensiones, tienen que recibir la del fondo privado. Bueno, es interesante. Pero después de que usted reciba la doble asesoría, si quieren colaborarme con el silencio, por favor, para que la grabación quede bien bonita. No esté perdiendo tanto tiempo siguiendo. Entonces, el tema del traslado, después de que usted reciba la doble asesoría, es muy sencillo. Usted diligencia el formulario de afiliación, acá en el área de gestión humana se lo facilita, ¿sí? O lo pueden descargar de la página. Se diligencia el formulario de afiliación y usted lo entrega en la oficina de Colpensiones. Colpensiones se encarga de trasladar toda la información y todos los dineros del fondo privado. Es falso que cuando usted se traslada de un fondo privado a Colpensiones se pierden semanas. Eso ocurría antes y les voy a explicar por qué. Pues cada año no ocurre, antes se ocurría. Cuando usted cotiza pensión, cotiza el 16%, como mencionamos ahorita, el 16% de su salario. Cuando usted está en un fondo privado, entonces el fondo privado, ese 16%, le va a descontar a usted unos montos, una administración, porque ellos no trabajan para que los vean, ¿cierto? Y unos seguros. Y solamente se va a su cuenta de ahorro individual el 12.5% de su aporte, ¿sí? Entonces, cuando usted se traslada a un fondo privado por pensiones, estos artistas le trasladaban a usted solamente ese 11.5%. Entonces, claro, no era suficiente ese dinero y usted quedaba con menos semanas. Ya se inició un proceso judicial, bueno, y ciertas acciones para que los fondos privados trasladen el 16% del aporte y a usted no se le pierdan semanas. Entonces, si usted traslada un fondo privado para Colpensiones, no se van a perder semanas. Eso sí es pues muy claro. Entonces se evidencia el formulario y ya Colpensiones se encarga de trasladar toda la información y los dineros y listo, bienvenido a Colpensiones. Ese es un tema pues muy sencillo. Vamos a hablar en este momento, que hemos hablado mucho de pensión de vejez, de sistemas y de todo eso, pero no quiero dejar de lado estos dos seguros que son muy importantes: el tema de la invalidez y el tema de la muerte. ¿Sí? A propósito de esta diapositiva, de este slide, quiero mencionarles que las diferencias entre fondos privados y Colpensiones están sustancialmente en cómo liquidamos esta pensión de vejez. Porque lo que tiene que ver con pensión de invalidez y pensión de sobreviviente, es decir, pensión por muerte,
las coberturas entre fondos privados y colpensiones son muy similares. Las diferencias están en el tema de la pensión de vejez. Entonces, en este caso vamos a hacer hincapié en estos dos riesgos por invalidez y por sobreviviente. Entonces, ¿de qué se trata la pensión de invalidez? Miren, cuando usted está laborando, digamos que si usted queda inválido, básicamente el origen de esa invalidez básicamente es por dos cosas: o por un origen de temas relacionados con el trabajo, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, que en esos casos la entidad que va a reconocer la pensión en caso de que usted quede inválido por ese evento va a ser la ERL, que si no estoy mal acá es SURA, ¿cierto? Entonces, si usted se accidenta en el trabajo o adquiere alguna enfermedad profesional, es la ERL la que le reconoce la pensión. Pero si usted adquiere alguna enfermedad que no tiene nada que ver con su trabajo, es el fondo de pensión el que le va a reconocer a usted una pensión, ¿sí? Entonces vamos a suponer, para que a ustedes les quede claro el tema de los requisitos. Para tener derecho a una pensión de invalidez con un fondo de pensión, hay que cumplir un requisito, y es tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años antes de que ocurra este siniestro, ¿sí? El siniestro por invalidez, ¿sí? Entonces, supongamos que hoy es 8, hoy es 9 de octubre. Yo termino mi jornada ahora por la noche, me voy a montar bicicleta y por allá me atropello. Ese carro me dejó inválido. Para yo tener derecho a una pensión, tuve que haber cotizado por lo menos 50 semanas entre el 9 de octubre del 2015 y el 9 de octubre del 2018. Esas semanas pueden ser continuas o discontinuas, es decir, puede haber cotizado 20 semanas en el 2016, otras 40 en el 2017, el resto en el 2018, ¿sí? Lo importante es cotizar cada 3 años por lo menos 50 semanas. Cada que usted cotice 50 semanas, en ese lapso de los 3 años, haga de cuenta que está renovando la posibilidad de tener derecho a este seguro por invalidez. Estos trámites, como les mencioné, tanto en fondos privados como por pensiones, inicialmente, pues y por pensiones siempre lo van a hacer, son gratuitos. Si usted padece esta situación, entonces la EPS le va a remitir para una calificación. Esa calificación la va a hacer por pensiones, ¿sí? Y es una pérdida de capacidad laboral, es un dictamen de pérdida de capacidad laboral, tiene un porcentaje, y para usted tener derecho a una pensión por invalidez, ese porcentaje tiene que ser superior al 50%, ¿sí? Ya con base en ese dictamen y las semanas cotizadas, a usted se le reconoce una pensión por invalidez que está supeditada pues, a unas revisiones cada 3 años, pero en términos generales esas pensiones de invalidez también son vitalicias, ¿sí? Funciona muy similar entonces el tema en los fondos privados, ¿sí? Adicional, entonces ya hablando del tema de la pensión de sobreviviente, el riesgo por muerte, es el mismo requisito, las 50 semanas en los últimos 3 años antes de la muerte, ¿sí? Estos son los requisitos. Y vamos a hablar entonces el tema de la pensión de sobreviviente. ¿Usted a quién le puede dar la pensión? ¿Sí? Entonces hay unos grados de consanguinidad que, digamos, son excluyentes, ¿sí? Y que determinan la prioridad que tienen ciertas personas para su pensión de vejez. Entonces, si usted se muere, en primer lugar le puede dar la pensión a su esposa, a su esposo, compañero permanente, y a los hijos hasta los 18 años. De los 18 a los 25 años, los hijos pueden quedar con la pensión si están estudiando, ¿sí? Entonces, ese es el primer grupo de beneficiarios al que usted le puede dar la pensión, a su cónyuge y a sus hijos. Aquí hay que aclarar que si usted tiene un hijo inválido, ese hijo inválido no va a quedar con la pensión hasta los 25 años, sino de por vida, ¿sí? Y aprovecho para mencionarles algo que a veces se me olvida, y es el tema de una pensión especial que tiene por pensiones para los padres o madres de hijos inválidos. De pronto que ustedes conozcan algún caso, les pueden compartir esta información. Les he mencionado entonces que para pensionarse en Colpensiones hay que cumplir 2 requisitos: edades humanas, 55 años las mujeres, 62 años los hombres y 1.300 semanas. Colpensiones tiene una pensión especial para los padres o madres de hijos inválidos que consiste en lo siguiente: con la cotización de las 1.300 semanas, esa persona se puede pensionar para dedicarse al cuidado de su hijo. Entonces les voy a poner un ejemplo bien concreto. Normalmente uno empieza a cotizar de que de 20, de 21 años, los más pinchaditos, para allá a los 26 años, pero en términos generales empezamos a cotizar para allá a los 20, 21 años. Si
usted empieza a cotizar a los 20 años sin parar, para allá a los 47, 48 años, usted ya tiene 1.300 semanas, ¿cierto? Son 26 años de trabajo. Entonces, esta pensión que le permite, si usted tiene un hijo inválido, si usted a los 47 años tiene 1.300 semanas y tiene un hijo inválido, por pensiones le dicen, ya no tiene que esperar la edad, sino que se puede pensionar de 47 años para dedicarse al cuidado de ese hijo. Esas pensiones salen sin abogado, para eso no se necesita abogado. En Colpensiones le decimos qué requisitos, qué trámites tiene que hacer, que es un trámite que en la mayoría de todas las fases del proceso es gratuito, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta esos tips, porque yo sé que ustedes también trabajan en algunos casos con estas personas, con las educación especial, no sé, que le pueda servir la información. Entonces, si es una persona que está cotizando por pensiones, le puede servir. No diría, hombre, si usted tiene un hijo inválido, de entrada está perdiendo plata en un fondo privado, porque es que en un fondo privado estas pensiones especiales no existen. ¿Sí? Nada más hijo, no puede ser más de un miembro de familia. No, solamente para el caso de la pensión especial para madre de hijo inválido es el hijo, solamente el hijo. Señor. Pues sí, discapacitado. Sí, es un concepto muy amplio. Entonces, básicamente nosotros hacemos una calificación. Sí, una calificación que también aplican todos estos temas de las discapacidades mentales. O sea, no solamente es algo físico, sino. Eso no lo cobija sino a la madre, el padre no puede pagar la pensión. Madre o padre de hijo inválido. Sí, madre o padre, también aplica para él. ¿Cómo? No. Es solamente para él. Así ese esposo sea como un hijo. Solamente es para los hijos. Yo le pregunto, por esto de pensión de invalidez, Bueno, mire, la pregunta que hace la señora es clave, es fundamental. Si usted está cotizando por Colombia Mayor o está cotizando como independiente para Colpensiones transparente, o sea, usted le va a dar las mismas coberturas, mínimo por el salario mínimo. O sea, cuando usted cotiza por Colombia Mayor, eso es la verdad que ella disculpe la expresión. ¿Sí? Entonces, continuando con el tema de la pensión de sobreviviente, y en este caso de los cónyuges, hay situaciones que por ejemplo no pasan ni en Malenilla, ni en Minero, ni en La Ceja, ni en Colombia, que se muere el señor y se destapó la olla, ¿cierto? Y entonces apareció la una, apareció la otra en esos casos, en los que hay varias personas reclamando por un mismo difunto, por un mismo occiso. En esos casos Colpensiones se abstiene de decidir esas pensiones y eso ya tiene que ir a un tema pues judicial. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Hablar con el esposo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué pueden esperar? Bueno, hay casos entonces, háganle la prueba a la pulsera. Hay casos, miren, hay casos en los que hay personas que están cotizando a pensión y no tienen ni esposa ni hijos. Entonces, en los casos en que esas personas no están, digamos, con esos beneficiarios, el siguiente grupo al que se le puede dar la pensión es a los papás, si hay una dependencia económica. ¿Sí? Si sus papás dependen económicamente de usted, usted no tiene ni esposa ni hijos, o esposa ni hijos, entonces usted le puede dar la pensión a sus papás. ¿Sí? Si usted no tiene ni esposa ni hijos, tampoco tiene los papás, pero tiene un hermano inválido, a ese hermano inválido usted le puede dejar la pensión siempre que ese hermano inválido también tenga una dependencia económica por parte suya, ¿sí? Porque si ese hermano inválido es pensionado, por ejemplo, a ese no le podría dejar la pensión. Ya en el caso de que usted sea una persona soltera, que no tiene ni esposa, ni hijo, ni padre, ni madre, ni hermano inválido, ni nadie que lo quiera, no se come un gusanito. Entonces, póngale pues cuidado. Si usted está en Colpensiones, esos aportes van a servir para financiar las pensiones de otras personas. No es que se pierdan. Esas pensiones van a servir para financiar. Yo sé que estos temas nos remueven las entradas de pero vamos a colaborar con este para que quede bien bonito el video. Entonces, si usted no tiene beneficiarios de pensión, en Colpensiones
Colpensiones los aportes sirven para financiar las pensiones de otras personas. Hay una ventaja que tienen los fondos privados versus Colpensiones. Si usted está en un fondo privado y tiene a quien darle la pensión, allá esos dineros van a servir para que su familia lo reclame en un único pago. Porque, ¿qué les dije yo al principio? Que en el fondo privado usted está aportando a una, ¿qué? A una cuenta de ahorro individual, ¿cierto? Entonces, como en un banco, esos aportes que usted tiene, en caso de que no tenga beneficiarios, sirven para que se haga un proceso sucesoral y digamos, esos aportes se les reconocen en un único pago a su familia, ¿cierto? Entonces, allá esa plata no se queda en fondo con ellos, ¿sí? Miren que esto es como de unas por otras, ¿sí o no? Y usted identificar muy bien su caso y dónde le conviene más estar, ¿sí? Entonces, quiero hacerles una claridad también, ya le doy la palabra a mi señor. Normalmente es muy difícil en el sistema general de pensiones tener dos pensiones, pero este es uno de los casos particulares donde usted puede tener dos pensiones. Entonces, ¿a qué me refiero? Supongamos que usted es una persona casada, ¿sí? Y por alguna razón su esposo fallece, usted hace que parezca un accidente. Si ese esposo está cotizando, entonces usted va a quedar con esa pensión, ¿cierto? De por vida. Pero como usted también está cotizando a pensión, si usted también está cotizando a pensión, entonces cuando usted cumpla la edad de pensión va a pedir su pensión de vejez y va a quedar con esas dos pensiones. Eso sí se puede, ¿sí? No se puede. La de esposo le damos. Entonces no vayan pues hasta que ya acaba de cometer el homicidio y todo eso que es una pensión. Maneje bien, ¿sí? Entonces, miren, después de este paralelo, ahí vemos que hay también ventajas de estar en el tema de los fondos privados, el tema de las devoluciones. Continúa, por favor. Hay también otra ventaja que tienen los fondos privados versus Colpensiones. O hay un escenario más favorable, miren, y es el caso que usted llegue a su edad de pensión y usted no alcance a cotizar las semanas requeridas para pensionarse. Si usted en Colpensiones no llega a las 1.300 semanas, entonces Colpensiones la va a cotizar. Siga cotizando hasta las 1.300 semanas o le hacemos una indemnización sustitutiva de esa pensión de vejez, que normalmente son sus aportes indexados, ¿sí? Si usted está en un fondo privado y no alcanza el capital necesario para pensionarse, en un fondo privado usted devuelve el 100% de los aportes con rendimiento. Palabras más, palabras menos. Si uno no se alcanza a pensionar, en un fondo privado le devuelve más plata que en pensión, ¿sí? Entonces ahí uno estaba haciendo como una idea. Si usted se va a trasladar para Colpensiones es porque se va a pensionar. O sea, no se traslade para Colpensiones si va a especular con que no va a llegar a las 1.300 semanas. Porque en ese caso, si usted quiere optar a su edad de pensión para que le devuelvan la plata, va a perder dinero, ¿sí? Entonces, como para que vamos encaminando un poquito esta discusión. Si usted se va a trasladar para Colpensiones, es porque se va a poner como objetivo pensionarse. Y créanme que si usted se traslada para Colpensión, aquí va a ser mucho más fácil pensionarse que en un fondo privado. De entrada, el tema de Colombia, pues, que lo discutimos ahorita, que te subsidian la mitad de la pensión, pues es una labor impresionante. Entonces, ahí esa diferencia. El tema del auxilio funerario también lo va a mencionar porque es una de las prestaciones económicas que es más desconocidas en el sistema general de pensiones. Yo tengo entendido que ustedes acá tienen como una asociación mutual o algo así, quieren aporte. Entonces, ese tipo de asociaciones mutuales, digamos que tienen una compatibilidad con el auxilio funerario de los fondos de pensiones. Los auxilios funerarios aplican tanto para fondos privados como para Colpensiones. Y se trata de lo siguiente: si usted es una persona que está cotizando a pensión y fallece, a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de su sepelio se le va a reconocer una suma de dinero. Esa cifra es mínimo de 5 salarios mínimos y máximo de 10 salarios mínimos. Depende del valor o del monto por el que usted estuviera cotizando o el monto de su pensión. Entonces, cuando usted se pone a hacer cuentas, un auxilio funerario es de por lo menos 3.400.000, 3.500.000. Miren que es un dinero que sirve de simplemente hacer pues una gestión ante Colpensiones, insisto, sin abogado, sin tramitadores, igual en los fondos privados. Y ustedes saben que muchas veces un muerto se va y no deja sino deudas, entonces esa plática sirve. Entonces, el trámite de Colpensiones es muy sencillo. Es llevar la copia de la factura de la funeraria
también llevar el registro civil de defunción, un certificado de cuenta, inclusive el certificado de cuenta no es tan necesario, y se llevan los papeles de la oficina y conocen en un formato y listo el pollo. ¿Por qué es importante el tema del auxilio funerario destacar? Porque es una de las pocas prestaciones económicas que prescriben el sistema general de pensiones. Si usted no reclama el auxilio funerario al año de haberse muerto la persona, eso prescribe, ¿sí? Las pensiones no prescriben, ¿sí? O sea, hay gente, yo he tenido casos tristísimos de gente de por allá de la autopista, de Cocorná, que se le murió el esposo hace 20 años y no sabían que tenían derecho a la pensión y apenas ahorita están empezando a recibir la primera mesada. Entonces uno le pregunta, hombre, esa persona con una pensión hace 20 años, ¿cuántas necesidades no hubiera resuelto? ¿Sí? Y se la dan toda acumulada. Se le reconoce solamente al retroactivo de los últimos 3 años, porque las mesadas siempre escriben, ¿sí? Y ustedes saben que también en estos casos, el no saber se paga, ¿cierto? O sea, usted no sabe, eso tiene un precio, ¿sí? Entonces la idea es, miren qué tan importante es que uno empiece a divulgar este tipo de información, ¿sí? Entonces, el tema del auxilio funerario, es decir, prescribe al año, entonces para que lo sepan. Y el auxilio funerario lo puede pagar cualquier persona, no es que tenga que ser un familiar, si puede ser el vecino, lo que sea, lo puede reclamar. En Colpensiones no hay devolución de aportes, sino que hay una indemnización sustitutiva, ¿sí? Entonces le devuelven su porcentaje de lo que aportó. En los fondos privados le devuelven el 100% de los aportes, le hacen una devolución de saldos. Por eso es que la devolución de saldos en un fondo privado siempre va a ser mucho más alta que en Colpensiones. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta, señora. Sí, se preguntó, cuando los dos trabajan en una familia, el esposo, ¿cierto? Los dos esposos, los dos, ¿se pueden juntar las semanas de cotización? Sí, eso se llama la pensión familiar, no adelantar antes de que se te olvide, ¿sí? Otra alternativa que tienen las personas para pensionarse es, hombre, el señor llegó a su edad de pensión con 800 semanas, no se va a pensionar porque tiene 1.300 semanas. La esposa tiene 700 semanas, tampoco se va a pensionar porque no tiene las 1.300 semanas. Entonces, el sistema lo que les da la opción de juntar esas semanas y entre los dos sí tienen las 1.300 semanas. Y se les va a reconocer una pensión para los dos por el salario mínimo, ¿sí? Entonces, esa pensión familiar tiene unos requisitos, de que antes de los 45 años hay que cotizar cierto número de semanas, hay que tener un nivel de CISBEN determinado, todo ese tipo de cosas ya se las ampliamos en el punto de atención, ¿sí? Ese tipo de pensiones, como protegen esta sociedad conyugal, entonces también tienen unas condiciones. Por ejemplo, que no se pueden separar porque, digamos, es un tema de proteger esa sociedad conyugal. Entonces, si se separan, hay algunas implicaciones ahí. Como que dicen, Dios hasta que la mujer no se separe. Y no pueden, muchachos, y no pueden dormir en camas separadas. Mentira, no, eso existe. Nos juntamos nada más para cobrar la pensión. Puede ser. No, esas sí no son estrategias. Esto es lo que les mencionaba ahorita. Dale va a la mi señora. El tema del aporte a pensión es el 16%. Cuando usted está cotizando de manera independiente, pues obviamente usted va a pagar el 16% de ese aporte. Cuando usted está como empleado, entonces la empresa paga el 12% y usted le descuenta un 4%. Bueno, listo, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cómo se liquida una pensión en Colpensiones y cómo se liquida en un fondo privado. ¿Usted me va a hacer una pregunta, señor? Buenos días. Buenos días. Para preguntarle, si por lo menos el esposo tiene ya las semanas cotizadas, pero no quiere la debe de seguir cotizando. Bueno, depende, ¿sí? Depende. Pensándolo desde el riesgo de vejez, si está en Colpensiones, no, digamos que no hay necesidad, porque como ya tiene las 1.300 semanas, es solamente esperar la edad, ¿sí? Cuando usted llega a las 1.300 semanas en Colpensiones, va a adquirir también una garantía, digamos, ya definida para el tema de
Entonces lo recomendable es, hombre, si una persona llega a las 1300 semanas y no tiene la posibilidad de seguir cotizando, que cotice por lo menos cada 3 años, 26 semanas. Por si llega a quedar inválido, pues si se muere, que no hay ningún inconveniente. Ya después de las 1300 semanas. Ya después de las 1300. Porque ahora dijiste 50 semanas durante los 3 años, ¿cierto? Pero ya después de las 1300 semanas, bueno, eso en Colpensiones, pues si usted está en un fondo privado, siempre son 50 semanas. En un fondo privado si son 50 semanas cada 3 años. Sí. Bueno, la pensión familiar es solamente si ninguno de los dos tiene las 1300 semanas. Pero no es pues que vamos a ser tan exagerados con el sistema, pues ya estamos pidiendo demasiado, que las semanas pues que supuestamente le sobran al Señor se las va a regalar a la esposa, no. Ahorita vamos a ver un ejercicio en el que usted nunca va a aportar lo que va a recibir como pensionado. Por más semanas que aporte, usted nunca va a recibir nunca va a aportar menos lo que va a recibir como pensionado, siempre aporta mucho menos. ¿Sí? Entonces, si quieren, déjenme explicar cómo se liquida la pensión. Ahorita al final abrimos una ronda de preguntas. Entonces, les mencionaba que en Colpensiones usted le aplica el promedio de salario de los últimos 10 años, pues de toda la vida. ¿Cómo se saca ese promedio de salarios? Ustedes le van a tomar un dato que se llama el IBC, el ingreso base de cotización, de todos los años, y se lo van a traer a valor presente, le van a actualizar ese valor, porque ¿cuál fue su primer salario? No sé, 200, 300 pesos, ¿cierto? Entonces, eso se actualiza a un valor presente y se hace un promedio de salarios de toda la vida y el de los últimos 10 años, ¿sí? Y con base en ese promedio se calcula un porcentaje, ¿sí? Yo ahorita les voy a hacer un ejemplo para que esto no se vuelva tan difícil de entender. Entonces, la fórmula para obtener el porcentaje es esta: 65,5 menos el 0,5 multiplicado por S, que es una variable. La S corresponde al número de salarios mínimos que corresponde a su promedio de salario. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio de simulación en Excel, donde vamos a ver cómo funciona bien este tema, y vamos a compararlo también con el fondo privado. Entonces, si quieren, ¿cuánto aporta una persona versus lo que va a recibir en pensión? Entonces vamos a ver cómo es este tema del negocio de las pensiones, que es como lo que queríamos llegar. Bueno, entonces, aquí a este lado vamos a hacer una liquidación como se hace en Colpensiones. Vamos a hacer una liquidación por 1300 semanas, que equivale aproximadamente a 26 años de trabajo, ¿sí? Y también vamos a hacer una liquidación con 1800 semanas, que equivale a 36 años de trabajo. Les pregunto algo: ¿ustedes creen que es fácil cotizar 36 años? Los que están cercanos a la edad de pensión, ¿cuánto llevan? ¿Y les va a alcanzar para los 36 años? ¿Sí les va a alcanzar o no? A la mayoría sí, a otros no, pero al menos para los 26. Voy a poner entonces acá la fórmula, la copia del tablero: 65,5 menos 0,5 multiplicado por el número de salarios mínimos que representa su promedio. Entonces aquí tengo la fórmula, y para hacer el ejemplo concreto necesito que ustedes me den una cifra, un valor de un promedio de salarios, que no sea el salario mínimo. Porque es que si lo hacemos sobre el mínimo, como esto es un tema de promedio, nos va a dar el mínimo, ¿cierto? Si lo hacemos sobre el mínimo, nos da el mínimo, y ya sabemos que una persona que cotiza por el mínimo, sea en fondos privados o en Colpensiones, le va a dar el salario mínimo. Pero 2 salarios mínimos. Vamos a hacerlo entonces sobre 2 salarios mínimos. Los salarios mínimos son 1.400.000. Vamos a hacerlo sobre 1.500.000 pesos. Entonces vamos a asumir que una persona llegó con promedio de salario de 1.500.000 y que llegó con 1.300 semanas, ¿sí? Entonces, para determinar el porcentaje sobre este promedio de salario necesito desplegar esta fórmula.
¿Cómo voy a despejar esta fórmula? Necesito saber a cuántos salarios mínimos equivale 1.500.000. ¿Y cómo hago para despejar esto? De todas maneras se los voy a explicar para que ustedes queden con el conocimiento de la fórmula y ya hagan sus propias simulaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para obtener esto? Cojo 1.500.000 y lo divido en el salario mínimo, y así sé a cuántos salarios mínimos equivale 1.500.000. Salario mínimo está en 782. Vamos a hacerlo, pues. ¿Quién me colabora con esta operación, por favor? ¿Quién me colabora? O es que no me hablo, no sé por qué. Iba a hacer... 1.9. Oh, pero es que lo estamos haciendo sobre un... O sea, quiero el paso a paso aquí para que les quede todo. 1.9. 1.9. Listo, entonces, ahora acá es 1.9. Entonces miren que acá tengo que despejar esta fórmula. Entonces la fórmula me quedaría así: 65,5 menos 0.5 multiplicado por 1.9. Entonces, primero tengo que hacer esta multiplicación, ¿cierto? Entonces, 1.9 por 0.5, por favor. ¿Me están siguiendo todos en el ejercicio? Sí. Listo, entonces, hago esta resta. 65.5 menos 0.95, por favor. 74.55. ¿Punto qué? Listo, entonces, ¿qué me está diciendo este valor? Mire, si usted llega con un promedio de salario de 1.500.000 y no más de 300 semanas, va a tener derecho a un 64.5% de ese promedio de salario. Entonces vamos a hacer esa multiplicación por 1.500.000 por 64.5%. $967.500. Listo. Ese es el valor de la mesada para una persona que llega con un promedio de salario de 1.500.000 y 1.300 semanas no más. Pónganle pues cuidado. Resulta que hay un escenario acá que es al que muchas personas llegan y es cuando cotizan mucho más, cuando cotizan muchísimo más de las 1.300 semanas. Hay personas que llegan hasta con 1.800 semanas. Si yo llego con 1.800 semanas, ¿con cuántas semanas adicionales llego a las requeridas? Con 500, ¿cierto? Entonces, llego con 500 semanas adicionales. Por cada 50 semanas me van a dar 1.5. 50, ¿cuántas veces está en 500? Está 10 veces, ¿cierto? Entonces tengo derecho a 10 veces 1.5. ¿Sí o no? Y 10 por 1.5 casi siempre da 15. O sea que tengo derecho a 15 puntos de bonificación. Que esos 15 puntos de bonificación se los sumo a este porcentaje inicial, al 64.5. Eso da 79.5 casi siempre, ¿sí o no? Entonces miren la diferencia de usted cotizar 1.800 semanas, ya no le queda en el 74.5, sino en el 79.5. ¿Quién me colabora con esta operación? 79.5% de 1.500.000. $1.192.000 pesos. Entonces miren que todo eso es plata, ¿sí? Todo eso es plata, esa es la ventaja de cotizar más semanas. Entonces ustedes dirán, hombre, no, esas liquidaciones, uno sin pensiones, eso queda con muy poquita plata. Les voy a mostrar, miren, les voy a mostrar la otra cara de la moneda. Vamos a ver usted cuánto aporta. Vamos a ver cuánto aporta versus lo que va a recibir. Entonces, para eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a hacer una vez la simulación en términos pues cercanos a lo que trabaja el fondo privado, ¿sí? Esto, como les digo, es un ejercicio de simulación, está sometido a otras variables, pero pues es algo, digamos, que está aproximado. Entonces, como en un fondo privado no se trata de semanas, sino que se trata de capital, necesitamos saber cuánto capital alcanza usted a ahorrar por ese promedio de salario. Entonces vamos a asumir que usted siempre cotizó por 1.500.000.
¿sí? Entonces, como se cotiza sobre el 16%, y obviamente vamos a asumir también que siempre ese 16% va a ser un vendedor individual, ustedes saben que no es así, pero vamos a asumir para este ejercicio que es el 16%. Entonces vamos a ver ustedes en un mes cuánto cotiza por 1.500.000. Entonces en un mes alcanzas a ahorrar 240.000 pesos, ¿sí? ¿En un año cuánto? Es decir, este ahorro por 12. 240 por 12. ¿Cuánto? 480. 280. Si yo estoy aportando por 1.500.000 en un año, eso es lo que aporta pensión más o menos, sí, en un año. Vamos a llevarlo entonces al de los 36 años. Vamos a ver cuánto alcanza a aportar una persona con 36 años. Sería multiplicar este valor por 36. 104 omitiendo ese pedacito, ustedes ya saben por dónde vamos, omitiendo ese pedacito, entonces les voy a explicar algo. Los fondos privados, para calcular el monto de la mesada pensional, tienen en cuenta, primero que todo, el capital que usted tenga ahorrado, que aquí ya tenemos una cifra aproximada, ¿sí? El otro dato que tienen en cuenta es la expectativa de vida, ¿sí? Esa expectativa de vida, ¿de dónde está la referencia? Hay una resolución de la superfinanciera, esa resolución es del 2010, y habla de la expectativa de vida. La expectativa de vida de los hombres está en 83 años, y la de las mujeres está en 87, que porque echaste la tableta le habla de la expectativa de vida. A mí no me ha pasado, pero dice pues por ahí, normalmente las mujeres sí tienen una expectativa de vida. Los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres se pensionan a los 57. Entonces en años, un hombre tiene una expectativa de vida de 83 menos 62, 21 años, y una mujer de 30 años. ¿Sí o no? O sea, que dure pensionada más. Sí. Entonces, si esa más cataleta de pronto se pasa. Entonces, miren, entonces, adicional que otro dato se tiene, porque hay que calcular la expectativa de vida en mesadas, ¿sí? En Colombia a una persona se le pagan 13 mesadas en el año, ¿sí? Una cada mes y doble en diciembre. Entonces, suponiendo que este sea un hombre, para que no le vaya muy mal, la expectativa de vida en mesadas sería 13 mesadas en el año por 21, que son 200. Entonces, un hombre tiene una expectativa aproximada de 273 mesadas en el año. ¿Qué es lo que hace el fondo privado en términos aproximados? ¿Sí? Pero obviamente eso tiene muchas variables. Coge este capital y lo divide en esta expectativa de vida en mesadas. ¿Y cuánto da? Entonces, obviamente, como en Colombia no hay pensiones inferiores al salario mínimo, ¿en cuánto le quedó la pensión en un fondo privado? En el mínimo. ¿Y aquí cuánto le quedaba? En 1.192.000. Cuando usted empieza a hacer estas proyecciones con personas que tienen ingresos mucho más altos, la diferencia se empieza a notar cada vez más y cada vez más, ¿sí? Usted ve este cuadrito acá, se lo explican así como se lo están explicando, y usted dice, no, pues no hay nada que pensar. Me gusta utilizar este ejercicio para ilustrar lo siguiente. Es claro para ustedes que estar en un fondo privado y con pensiones es tener la misma expectativa de vida, ¿sí? Aunque cuando uno se pensiona en el fondo privado con esa mesada, de pronto la expectativa de vida se le disminuye un poquito. Pero supongamos que sea la misma. Este mismo hombre va a recibir 273 mesadas, ¿sí o no? Y también es claro para ustedes que esta persona, estando en un fondo privado por pensiones, aportó los mismos 103 millones de pesos, porque es el 16% allá y acá. Entonces quiero que hagamos este ejercicio. El valor de la mesada, multipliquémoslo por 273.
1.192.000 pesos por 273. Miren, esta es la cifra a la que quería llegar. Una persona en Colpensiones aportó 103 millones de pesos, ¿y cuánto va a recibir? 325. Eso es una rentabilidad de 200, 250%. Los fondos privados les gusta mucho hablar de rentabilidad, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que un fondo privado le da a usted una rentabilidad del 200%? Ahí les queda entonces ese inquietud. Aquí queda entonces, yo pienso que muy bien explicado el tema de las diferencias en cuanto al tema de las liquidaciones en pensión, ¿sí? Les insisto, una persona por el salario mínimo en fondo privado de pensiones, si cotiza por el mínimo, no va a haber unas diferencias sustanciales, ¿sí? Cuando usted hace el cálculo por el salario mínimo, una persona por 1.800 semanas que me decía usted acá que es que le sobran semanas, una persona con 1.800 semanas con el salario mínimo aporta aproximadamente 50 millones de pesos y una pensión por el mínimo cuesta 220 millones de pesos. Entonces miren que acá resumimos con lo que empezamos esta capacitación. Pensionarse es el mejor negocio que usted puede hacer, ¿sí? Créame que sí, tiene sus salud aseguradas, no sé qué. Bueno. Los beneficios económicos periódicos son una alternativa que se ha creado para la gente que no se alcanza a pensionar, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con ese montón de gente que no está cotizando? Entonces, pues ahorita nosotros estamos haciendo un montón de actividades encaminadas a que la gente se concientice de la importancia de tener una vejez tranquila. Y no estamos haciendo este trabajo con la gente que está cumpliendo ya la edad de pensión, los que están cercanos a esa edad, no. Estamos haciendo con todo el mundo, inclusive con los jóvenes. Es que cuando uno está joven es que se construye una vejez tranquila y uno se tiene que cambiar ese chip de que nunca se va a pensionar, ¿sí? Que miren que pensionarse sí es fácil, pues. Entonces los beneficios económicos periódicos son una alternativa para la gente que no está cotizando a pensión. Es un programa de ahorro administrado por Colpensiones, en el cual hay unos incentivos, hay unos seguros de vida. Entonces la idea es, hombre, si usted no está cotizando a pensión, métase a los beneficios económicos periódicos, que es un programa administrado por Colpensiones, en el cual usted hace unos ahorros y esos ahorros le dan una rentabilidad del 20%. Es decir, si usted aporta 1 millón de pesos, el Estado le da una rentabilidad de 200.000 pesos. Se le dan unos seguros de vida, unos seguros por fallecimiento. Mientras usted está ahorrando, el Estado no se queda con ese dinero, para que al final de usted hacer todas esas, digamos, todos esos aportes, usted tenga un ingreso seguro para su vejez, que se la va a pagar cada 2 meses, ¿sí? Ese dinero va a ser de mínimo 70.000 pesos cada 2 meses y máximo de 1.280.000 pesos cada 2 meses, ¿sí? ¿De qué va a depender la cifra que usted recibe en vez? De lo que ahorre. Si usted ahorra más, recibe más. Si usted ahorra menos, pues recibe menos. Entonces es un programa muy chévere. La verdad, eso es como otra charla, pero sí les quiero dar esa inquietud y que seamos nosotros los que, o sea, que uno ya sabe estos temas. Hombre, no estás cotizando a pensión, es que esto debería ser un tema de cultura financiera, ¿sí? Si uno no está cotizando a pensión, entonces también qué alternativas tiene para tener protegida su vejez, los riesgos de invalidez y el muerte. Entonces, ahora sí, abrimos una pequeña ronda de preguntas, porque ahorita al final nos quedamos con las personas que les llegó el correo para la actividad de los prepensionados, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas tienen? Sí,